Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Voces del Trabajo por la pantalla de Barricada TV, este programa sindical que se busca debatir la coyuntura nacional con la voz, la opinión de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Argentina. En el día de hoy nos están visitando Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A vos por venir. Y Yamil Sokolovsky, secretaria de Género de la CTA y referente de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina. ¿Cómo estás, Yamil? Bien, muy bien, contenta de estar aquí. Gracias por venirse. Antes de empezar a desarrollar lo que tenemos para charlar en la jornada de hoy, vamos a ver un comentario en realidad comentario no, una declaración de Javier Milei en la cadena nacional del pasado viernes por la noche, en una semana en la cual el Congreso había sacado distintas leyes para que el Estado refuerce, en este caso, varias de las asignaturas que tiene pendientes con trabajadores y trabajadoras de la Argentina que están pasando una situación muy difícil. Vamos a ver lo que respondía Javier Milei luego de esta votación que le instruía al Gobierno Nacional, tener un financiamiento para estos sectores que después vamos a estar desarrollando más adelante. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, que incluye reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario docente y las prestaciones por discapacidad, entre otros, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI. Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año. Por eso, para ellos es rendidor políticamente mostrarse como defensores de los desventajados, porque no reconocen ni sufren que las consecuencias directas de las políticas que impulsan sea generar inflación y destruir el poder de compra de la gente. Bueno, ahí pasaba Javier Milei y quiero hacer un poco hincapié en dos conceptos o palabras que él menciona. Por un lado, habla de causas nobles. Creo que ahí algo que antes quizás no se refería o trataba de evitar hablar de estos temas. Y lo otro, que trata de hacer campaña con el eje de que la inflación se va a generar si el Estado tiene que hacer caso, en este caso, a alguna de estas leyes. Entonces quiero que un poco me digan, si quieres empezar, Cachorro, con qué les parece, en general, lo que dice Milei, la gestión que viene teniendo y cómo intenta responder, en este caso, a esto que le dijo el Congreso que tenía que hacer. Una vez más miente descaradamente, porque no es cierto que la sumatoria de todas esas leyes que se aprobaron o el costo de la aplicación de estas leyes alcancen a ese porcentaje. Y por otro lado, lo que bien podría decir es cuánto significa la reducción de retenciones, porque solamente la reducción de retenciones, o sea, impuestos que ingresan el Estado para que el Estado pueda cubrir necesidades de diversos actores, de otros actores sociales, eso significa mucho más que lo que le significaría al Estado el aumento a los jubilados. ¿Qué quiere decir esto? Que en un acto en la sociedad rural argentina, Milei por su propia boca desnudó lo que es su política económica. Le saca el bolsillo de los jubilados y lo pone en el bolsillo de los grandes oligarcas, tenedores de la tierra en la Argentina, productores concentrados de la producción económica y empresas exportadoras que de las 7, 5 son empresas multinacionales y las otras 2 son empresas nacionales que funcionan como multinacionales, que son las que se enriquecen. Entonces, miente descaradamente Milei, falsifica la realidad como si toda la gente que lo escuchara fuéramos estúpidos y además insulta la inteligencia de nuestro pueblo. Por eso es que este tipo de presentaciones de Milei son un acto desesperado para poder presionar a gobernadores que hasta antes de ayer fueron sus aliados y le validaron la posibilidad de que gobierne por decreto, como todavía puede hacerlo mientras siga en vigencia el decreto 7023, cosa que hay que tratar y anular, y
los presiona para que no le veten, o mejor dicho, no rechacen los vetos a estas leyes que ha aprobado el Congreso. Una disputa de poder político que para nosotros es muy importante reforzar y sostener en las calles. Por eso es que la semana pasada, el día jueves, realizamos la gran movilización que hicimos, desbordando la Plaza de Mayo de participación popular en el día de San Cayetano. Yamil, ¿qué pensás de esta devolución que hizo Milei luego de la semana que se vio en el Congreso? Entendiendo que además habló de docentes que hoy iniciaron un paro universitario, ¿no? Sí, claramente. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Cachorro en que es una respuesta que expresa una cierta desesperación por salir del atolladero en el que el gobierno queda metido cuando se plantea este resultado en el Congreso, reforzando una retórica que habla de esa desesperación, pero también del intento de seguir instalando la idea de que acá el problema es la inflación, ¿no? Y que una política que pretende validarse en tanto su resultado sería haber bajado los índices de la inflación, esa política pretende ser revalidada o busca, digamos, ser revalidada de parte de la gente que claramente está siendo afectada por esa política. Y cuando él dice las causas nobles, ¿no? Cuando vos observabas eso, que yo recuerdo que él lo dijo cuando fue la primera movilización universitaria en el año pasado, este argumento de que toman causas nobles, ¿no? Y en función de eso intentan introducir una política que es irresponsable en relación con el gasto y demás. Él dice causas nobles porque no puede no decir que esas son cuestiones que a la gente le importan. Está hablando de la educación, está hablando de la salud, está hablando de las jubilaciones. Ya no puede, digamos, eso no se puede ignorar. Precisamente por eso el malestar está creciendo y también el proceso de movilización que estamos intentando construir y ampliar. Pero ahí hay una discusión del modelo. Justamente esto a que hacía referencia Cachorro y que tiene que ver con que, bueno, cuál es el costo de esa decisión del gobierno de mantener, de reducir el gasto público a costa del sacrificio, el padecimiento de la vida de las personas que trabajan, ¿no? ¿Y cómo impacta esto específicamente en los docentes? Como también aprovechando hablar las situaciones que han llevado a este paro, no es una demanda que haya nacido hoy, ya lleva mucho tiempo tratando de escribir esto. ¿Cómo está impactando en la vida de un docente, en el cotidiano? Hay docentes que están renunciando a sus cargos porque por ahí ganan más haciendo otro tipo de trabajos, aunque no son los que ellos que se quieren dedicar. ¿Qué está pasando ahí para tratar de graficar un poco con lo más personal, vivencial de este modelo? Sí, hay docentes que están renunciando, como también se está haciendo saber, pero también hay muchísimos docentes que siguen trabajando en condiciones cada vez más precarias, con mayores dificultades. Tenemos ya desde el año pasado nuevamente docentes bajo la línea de pobreza. Esa es una situación que no se planteaba en las universidades desde la década que fue predominante en la década del 90, que se revirtió a partir del proceso de recuperación del presupuesto y del salario universitario entre el año 2013 y el año 2015. Y tenemos entonces docentes haciendo, tomando otras ocupaciones para completar sus ingresos, pero también sosteniendo su tarea en condiciones de mucho deterioro, no solamente de los ingresos propios, sino también de las condiciones de vida del estudiantado y de las condiciones en las que se desarrolla la actividad en la universidad, donde además de la reducción salarial y de las limitaciones también por todos conocidas en términos de los recursos para gastos de funcionamiento, no hay desarrollo de la infraestructura, mantenimiento de equipos, no hay financiamiento de la investigación, no hay financiamiento de la extensión. Esto es, en las universidades, además de dar clases, se hacen muchísimas cosas y todas esas cosas están desfinanciadas, ¿no? Entonces hay una voluntad enorme de quienes forman parte de las universidades de sostener esa actividad, pero con dificultades muy significativas, ¿no? Y ahora, como vos decías, hoy se inicia un paro
durante toda la semana. Necesitamos que se sepa que la situación universitaria se sigue agravando, ¿no? Hemos perdido un 30% de los salarios en términos reales, más de un 30% del presupuesto universitario, y estamos nuevamente en la discusión de una ley de financiamiento universitario que, según las declaraciones del propio presidente, también está amenazada de veto si esa ley sale positivamente, como creemos que va a salir, y eso para nosotros no será más que una nueva ocasión de llenar las calles, ¿no? en demanda de la situación universitaria, pero también dándole continuidad al esfuerzo de mostrar y hacer comprender que la problemática universitaria no está en absoluto escindida de la situación que atraviesa el conjunto de los sectores del Estado nacional, pero de todos los sectores trabajadores en Argentina, y que esa lucha universitaria tiene que solidarizarse con el conjunto de las luchas populares. Y sobre eso, Cachorro, te toca por tu rol seguramente hablar con trabajadores de diversos sindicatos, espacios. ¿Cómo diagnosticás qué está viviendo hoy el trabajador y la trabajadora argentina, donde hay un incremento del empleo informal, pero en el empleo formal también han empeorado las condiciones? ¿Qué nos puedes describir un poco de cómo está la situación hoy en general? Sí, mira, hay una situación que es común al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Todos hemos visto en este año y medio acelerada la pérdida de condiciones de vida. Y esto es una situación que ya venía, pero se ha acelerado. En el caso de los estatales, el 30%, en el caso de los trabajadores que percibían un programa social, están congelados sus ingresos en 70.000 pesos desde hace un año y medio. Los jubilados han perdido niveles similares de ingreso, lo mismo los trabajadores del sector privado. Son 15.000 las empresas que se han cerrado, las pymes que se han cerrado en el último año y medio. Hoy informaban la Unión de Kiosqueros que se han cerrado otros tantos kioscos, 16.000 kioscos en todo el país. Que ni siquiera alcanzan a ser pequeñas y medianas empresas, porque son como trabajadores monotributistas prácticamente. El único empleo que ha crecido es el empleo por cuenta propia. O sea, las condiciones sociales y laborales se han deteriorado absolutamente. Ya venían jodidas y se han agravado. Pero esto es una situación que tiende a consolidarse estructuralmente, porque al haberse destruido la producción, el mercado interno, ¿qué es lo que explica que la empresa india propietaria de Asindar, que es la empresa productora de acero más grande del mundo, esté suspendiendo al personal en la Argentina? Explica por qué se congeló y no se realiza más obra pública, y porque la capacidad de consumo de nuestro pueblo se ha desbarrancado. Y entonces el mercado interno ya se ha reducido el consumo. Ya no se compra una cocina, no se reponen heladeras, no se compran bicicletas. O sea, que la recesión en general hoy funciona más o menos el 50% de la actividad de la infraestructura productiva del país, el resto está en recesión. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que es todo, es un barranca abajo de todos? No. En menos de 3 semanas el gobierno ha fugado del país 15.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, que es más de lo que recibió por parte del Fondo Monetario Internacional en el adelanto de los préstamos
que establecieron. O sea que acá la política económica del gobierno es destructiva no solamente del bolsillo de los que menos tienen, sino que es destructiva de la capacidad productiva del país, es destructiva del desarrollo científico-tecnológico, y lo que se genera de riqueza se fuga al exterior. Lo que viene de ingresos al país se fuga en la bicicleta financiera. Y esto es lo que hay que frenar. Por eso es que no hay nada. Los trabajadores, hay algunos que creen que hay que dialogar con el gobierno. Y como viles cómplices de esto, se sientan a discutir en el Pacto de Mayo, como si el gobierno les diera algo a cambio. No les da nada a cambio. No hay nada que dialogar con este gobierno. Este gobierno hay que enfrentarlo, resistir y vencerlo. Y esto se da tanto en el plano de las luchas sociales como en el plano de las disputas político-electorales, que yo creo que el principal problema que tenemos ya no es la maldad y la crueldad de Milei, sino la incapacidad de recrear confianza en nuestro propio pueblo para ir en búsqueda de los cambios necesarios. Nuestra tarea es demostrar de que existe una política diferente, que no es la única respuesta a la crisis. Por eso es que desde ambas CTA, que estamos en proceso de reconstitución de la unidad para que unifiquemos en una sola central de nuevo tipo, porque esto hay que decirlo, hay que construir una central de trabajadores de nuevo tipo y hay que dar lugar a nuevas formas de organización y participación. Esta unidad se tiene que hacer en base a propuestas y hemos elaborado un programa de 10 puntos que lo que plantea es una salida de la crisis y medidas que frenen la tiranía y le impidan a Milei gobernar por decreto, para la cual es indispensable que se establezca el juicio político a Milei. La Cámara de Diputados y Senadores tiene la obligación de derogar el decreto 7023, que lo habilita a gobernar por decreto durante 4 años, porque si lo sigue haciendo, el desastre va a ser aún mayor, y además convocar a un juicio político al presidente Milei que le quite las funciones con las que está destruyendo a todo el tejido social, político y cultural de nuestra nación. Este trabajo en conjunto nuevamente entre las dos CTA es parte del intento de volver a generar confianza de parte de los trabajadores y trabajadoras en este debate también sindical. Que nos pueden contar? Ya dijo un poco Cachorro, que nos querés decir, Yamil, también sobre este proceso, digamos, que quizás muchos desconocen, pero que es importante para ambas centrales. Sí, es una decisión política tomada por las dos centrales que, que me parece, no me parece solo a mí, nos parece y es tomada además por los compañeros y las compañeras de las dos centrales como una decisión oportuna y necesaria, ¿no? Que en este momento, entendiendo qué representa este gobierno, qué representa el proyecto que hoy está en el gobierno, que me parece que es una de las cuestiones fundamentales para ordenar la política, ¿no? Tener claro que este gobierno vino a intentar, actualizar el programa de la oligarquía, en particular el programa político-económico que se empezó a implementar con la última dictadura cívico-militar y que tuvo sus derivaciones, ¿no? Y momentos también de reconfiguración en la postdictadura, pero que vino a tratar de concretar ese proyecto que implica reordenar a la Argentina bajo la clave de una profunda desigualdad y de un orden de dominación que se pretende irreversible. Y eso requiere desactivar absolutamente la capacidad de resistencia y de organización de la clase trabajadora y los sectores populares, pero además también desactivar la capacidad de proponer una alternativa, esto es de romper el discurso con el que vino a instalarse este gobierno de que
para resolver los problemas de la Argentina no hay otro camino que el sufrimiento de nuestro pueblo, que es lo que están haciendo. Entonces, como bien dice Cachorro, se trata de, digamos, de poner nuestra capacidad militante y nuestra voluntad de construir la organización que requiere la clase trabajadora a la altura de los desafíos de este tiempo, para ofrecer, como lo hizo la Central en su momento originario, ¿no? Un espacio de organización para una clase trabajadora que está siendo agraviada de una manera brutal, que está siendo conducida a la precarización, a una situación estructural de precarización de la clase, de fragmentación, de reconfiguración, además de las formas del trabajo, que requiere, bueno, repensar cómo son los espacios organizativos, porque la clase trabajadora sigue existiendo y es una sola, y necesita también encontrar los espacios propios donde poder no solamente organizarse para luchar contra el avance de ese proyecto, sino también para poder replantear cuál es la salida, ¿no? Y en esta definición de las centrales, bueno, además de salir a pelear en conjunto, empezar a poner blanco sobre negro, ¿no? Cuáles son las cuestiones que nos parece que tienen que ser parte de un programa político y son el planteo del movimiento sindical para el conjunto del movimiento político que pretende representar a los sectores populares. Bueno, ese es un salto cualitativo, ¿no? Un paso hacia adelante para decir, bueno, es necesario que también podamos estar planteando cómo se sale de acá, y cómo salir de acá no es volver para atrás, sino justamente tener la determinación y la claridad de abordar las cuestiones pendientes para poder asegurar para la Argentina, para el pueblo argentino, un camino de soberanía y de justicia social. Mira, al principio decíamos que la semana pasada, en el marco de San Cayetano, el 6 de agosto, realizamos una gran movilización unificada con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con la CGT, con organismos de derechos humanos. Eso fue el jueves. El día viernes realizamos en Concordia, Entre Ríos, un cabildo abierto para abordar la problemática de la energía. Y ahí nos pudimos reunir con otros sectores que no son de la CGT, en la Universidad de Concordia, con los trabajadores de Salto Grande, con pequeñas y medianas empresas. El día sábado realizamos un cabildo abierto en Paraná, Entre Ríos, sobre la comunicación, buscando que a partir de esta propuesta de los trabajadores, que realizamos las 2 CTA, los 10 puntos para frenar la tiranía y salir de la crisis, poder profundizar su conocimiento y su enriquecimiento con otros sectores de la comunidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra tarea como clase trabajadora tiene un doble rol. Generar nuevos espacios de organización y de participación de la clase trabajadora que le ponga freno a la dispersión, a la atomización, que la unidad sea una unidad con sentido transformador y no solamente la unidad por espanto, y al mismo tiempo que podamos hacer una propuesta elaborada colectivamente para que nuestro pueblo recupere las confianzas en sus propias fuerzas. Por eso los cabildos abiertos. Esta es una práctica que desde la CTA hemos llevado desde nuestra fundación, desde que existimos. De hecho, se están cumpliendo 25 años de lo que fue la Marcha del Trabajo, una marcha de 15 días que caminamos desde Rosario al Congreso de la Nación para proponer 3 proyectos. Uno, el de salario universal, el seguro de empleo y formación. Otro, la asignación universal por hijo. Y el tercero,
era la propuesta de una jubilación universal. Las últimas dos propuestas las pudimos lograr. A la jubilación universal han hecho pedazos este gobierno de Milei. La asignación universal por hijo se mantiene y el salario universal es una medida que todavía está pendiente, y eso es lo que explica que tengamos tanto hambre y tanta pobreza en nuestro país, entre otras cosas, porque no se garantiza un piso de dignidad en los ingresos. Construir un poder alternativo a esta política neofascista de Milei implica necesariamente construir fuerza para impedir que gobierne por decreto, pero además para recuperar la capacidad de movilización y de confianza de nuestro pueblo. Hay que recuperar la indignación de nuestro pueblo cuando viene un virrey, embajador de Estados Unidos, y dice que va a venir a gobernar o a cogobernar con Milei, en realidad a darle órdenes a Milei, porque Milei es un simple lambebota, alcahuete del presidente de Estados Unidos. Bueno, cuando él llegue, la decisión que tenemos las dos CTA es movilizar y llenar las calles. Hay que expulsar a este embajador que quiere venir a dar órdenes. Como hay que repudiar la presencia del genocida Netanyahu, porque lo que hace Milei es ser cómplice de un genocidio sobre el pueblo de Gaza. Bueno, nuestro pueblo tiene que recuperar la indignación frente a estos insultos cotidianos que nos hace Milei, como lo hizo el sábado, o como lo pretenden hacer los embajadores, el embajador de Estados Unidos o el genocida de Netanyahu, que apenas pise tierra argentina debería ser detenido, porque Argentina ha firmado en el marco de las Naciones Unidas acuerdos para que a los criminales de guerra no puedan circular por el mundo. Netanyahu tiene un juicio por crimen de guerra en los tribunales de las Naciones Unidas, por lo tanto la obligación que debe tener para dignificar sus acuerdos el Estado argentino es que si pisa este suelo debe ser inmediatamente detenido. No, seguramente Milei no lo va a hacer, pero lo que estoy seguro sí es que nuestro pueblo va a salir a movilizarse para repudiar esa presencia. Sí, es uno de los pocos presidentes que está dispuesto a dar la cara para recibirlo, a Netanyahu en este caso. Vamos a ir a un brevísimo corte y luego seguimos con el último bloque, ya a modo de resumen de este Voces del Trabajo. Bueno, llegamos a la última etapa de Voces del Trabajo, en este caso, bueno, debatiendo un poco sobre la respuesta de los trabajadores, el debate sindical, político a este gobierno de Javier Milei, un poco lo estábamos charlando en estos bloques, pero bueno, en principio hablábamos del trabajo unificado entre las dos CTA, esto en el marco vimos hace poco más de un mes una marcha de un frente gremial, o sea, aglutinando a otros sindicatos que están dispuestos a tener puntos en común y obviamente en un contexto en el cual muchos sectores le reclaman a la CGT, otros dicen, bueno, en la CGT siempre hubo dos vertientes y es lo que hay. ¿Qué opinan un poco sobre ese modelo y esa discusión y ese debate sindical de cara al gobierno de Milei? Bueno, sí, es evidente que hay... en la CGT hay sectores que están muy dispuestos a la pelea y en una posición consecuente, ¿no?, en la defensa de las y los trabajadores y de todas las cuestiones que veníamos planteando, y hay otros sectores que, que están en una variante dialoguista, ¿no?, o haciendo primar otra clase de especulaciones. Las dos CTAs, en este periodo, como fue también durante el macrismo, ¿no?, tenemos articulación con sindicatos de la CGT y en esa pelea estamos compartiendo acciones en distintos momentos.
Eso también está a la vista en las calles, ¿no? Y en cada una de las ocasiones en las que nos convocamos y ese me parece que es es un trabajo de articulación política que es fundamental y que en la medida en que las dos CTAs avanzamos en nuestra definición de este proceso de unidad y de, como conversábamos hace un ratito, no solamente de sostener esa unidad en la acción, sino de darle contenido político y capacidad de propuesta a esa articulación, me parece que eso también favorece la posibilidad de sostener iniciativas donde poder estar articulando con los compañeros y las compañeras de la CGT en esta pelea común y esa central hará su proceso también de debate, de disputa y de definición en relación a cuál es la tarea en esta etapa. Pero también esta cuestión de encontrarnos y generar esa unidad que tiene la consistencia efectiva, ¿no? de la determinación militante y de la coherencia política, eso es algo que encontramos más allá de las conducciones, ¿no? En particular de las conducciones nacionales, con una expresión clara en distintos lugares del país, ¿no? Las compañeras y los compañeros se encuentran cruzando las fronteras de las centrales, ¿no? Accionando en conjunto en las provincias, en los distritos, en los distintos lugares, y esa me parece que es también es una tarea política que tiene que tener su efecto también a la hora de que las conducciones principales de esas organizaciones tomen sus decisiones. Y eso es algo que en particular en el terreno de la articulación feminista sindical lo venimos caminando de una manera sostenida, ¿no? Tenemos un espacio de articulación que nos gusta llamar el bloque sindical feminista, donde hace muchos años ya que venimos caminando en conjunto con las compañeras de las dos CTAs, pero también de sectores importantes de la CGT, también las compañeras de la economía popular, las compañeras del cooperativismo, y me parece que esos son espacios que están atravesados por sus tensiones, sus contradicciones, y con las compañeras y los compañeros haciendo sus procesos internos en sus organizaciones, pero que hay que sostener porque tenemos un compromiso fundamental con la clase. ¿Por qué pensás que Milei se la ha agarrado también especialmente con las mujeres y las diversidades? Y vimos cómo se le respondió con una marcha contundente, por ejemplo, este febrero pasado. Porque el movimiento feminista en Argentina para empezar, es un movimiento, tiene esa característica movimentista y popular y se convirtió en los últimos años en una fuerza política, democrática fundamental, y él sabe que en la medida en que ese movimiento actúa y forma parte, además, de la construcción de la demanda de los distintos sectores, ese es un obstáculo a su proyecto, y porque su proyecto, además, necesita a las mujeres y diversidades disciplinadas fuera de la política, fuera de la organización colectiva, y necesita restarle esa potencia a los espacios de la lucha popular. Bien, para ir cerrando también, Cachorro, quiero retomar un poco esto, quizás el debate o no del Frente Gremial, en el medio de la CGT, pero también en el marco de que hay unas elecciones que se vienen, ¿cuál es el trabajo del sindicalismo de cara a lo electoral, a esos debates con las fuerzas políticas, lo que hoy es la oposición, sectores que son aliados al gobierno, otros sectores que están confrontando con el gobierno? Bueno, ¿cómo ves todo ese debate y cuál tiene que ser un poco la posición de los trabajadores y trabajadoras que están organizados en sindicatos de cara a esa discusión, digamos? Nuestra CTA reivindica la responsabilidad y la vocación de unidad con todos los que están dispuestos a luchar para enfrentar y derrotar este proyecto de Milei. Y también porque queremos que después de Milei seamos capaces de construir condiciones políticas para que la clase trabajadora pueda ser actor fundamental
en la definición de los destinos de la nación. Necesitamos construir una patria emancipada. Acá nosotros tenemos un problema grave que es el desastre de este gobierno, que en 1 año y medio ha producido todos los males que enumeramos al principio. Ahora también tenemos la experiencia de las anteriores 2 coaliciones de gobierno que gobernaron del 2015 al 2019 y del 2019 al 2023, que no dieron respuestas a las necesidades de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Por lo tanto, construir unidad en la lucha es que hay que hacerlo también con una perspectiva emancipadora como pueblo y como nación. La unidad que estamos haciendo con sectores de la CGT u otros que están en ninguna de las 3 centrales, el caso de los movimientos sociales o varios de ellos, en el frente de lucha por la soberanía, el trabajo justo y el salario digno, es una muestra de nuestra decisión de avanzar en esa dirección. Como estuvimos el 6 junto a la convocatoria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Y quiénes estábamos haciendo uso de la palabra en ese palco? Estaba la UTEP, las organizaciones de territorios en lucha, las dos CTA, estaba Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, pero una referencia insoslayable del movimiento de derechos humanos en la Argentina. Bueno, ahí tenemos que estar unidos. Con estos sectores debemos fortalecer y consolidar nuestra unidad. Junto con todos ellos estamos también en el frente de lucha por la soberanía, el trabajo justo y el salario digno de sectores de la CGT, están los que encabeza Juan Carlos Smith, de FESPINRA, de la Federación de Trabajadores del Transporte, o de la Federación de Trabajadores Portuarios y Vías Marítimas, con la UOM, con la Federación de Trabajadores de Prensa, con aquellos sectores que están dispuestos a construir nuevas formas de organización y de participación de la clase trabajadora. Cómo este escenario de que a partir de la lucha se construyan nuevos liderazgos que emerjan en la disputa política, bueno, esa es una tarea. Es una tarea porque, bueno, lo vamos a tener. Muchos de los referentes en estas elecciones son los mismos que ya teníamos y que ya conocemos, y que dieron hasta donde dieron. Esta va a ser en las listas de los distintos partidos políticos en la historia de más de 40 años de democracia, cuando menor representación de representantes sindicales y de organizaciones sociales haya en la lista. Lo que da cuenta todavía del divorcio que hay entre la representación política, institucional y electoral con la representación política de los que estamos en la lucha cotidianamente. Esa es uno de los temas fundamentales a resolver en el marco del campo popular. Y es eso, en parte, no digo que sea la única razón, es lo que explica que, bueno, que hasta ahora en las elecciones tengamos el 62%, el 48% de no participar en las elecciones, no ir a votar, de abstención electoral. Entonces, ¿cómo se revierte este abstencionismo electoral? Es yendo a buscar a nuestro pueblo a ser protagonista, construyendo nuevos liderazgos y haciéndonos cargo de que la disputa política, antes que nada, es garantizar la capacidad de representar a nuestro pueblo en las calles y en las demandas cotidianas. No podemos tener representantes políticos que, como Cuader, vayan y se vendan. En estas reuniones en Entre Ríos le dije, perdón, compañeros y compañeras, por mentar la soga en la casa del ahorcado, pero tenemos que decirlo. ¿Qué es lo que explica que haya ganado el PRO en Entre Ríos? ¿Y qué es lo que explica que hoy ese gobierno del PRO en Entre Ríos esté aliado con La Libertad Avance y tengan la posibilidad de volver a ganar en esa provincia? Es que tienen referentes políticos que han traicionado de manera elocuente y no se generan ninguna alternativas
y formas nuevas de participación política. Y este es un problema que no está solamente en Entre Ríos, sino que está también en todo el espectro político en nuestro país. ¿Cómo se revierte esto? No se revierte de un día para el otro, se revierte con mucha militancia, con mucha participación, generando espacios nuevos de organización. Por eso es que haciendo autocrítica, por eso que la principal autocrítica nuestra no es dándonos con el látigo en la espalda, sino diciendo, bueno, por errores nos dividimos, por errores, para superar esos errores nos tenemos que volver a unir las dos CTA. Ahora, manteniendo la idea de que hay que construir una central de nuevo tipo, que la unidad no es el amontonamiento en otra central o con otro nombre, sino reafirmándonos en el sentido fundacional. Bueno, ¿cómo hacemos autocrítica? Convocando a los cabildos abiertos. ¿Cómo hacemos autocrítica y construimos unidad? Formando el frente de lucha por la soberanía, el trabajo justo y el salario digno. O sea, con esta práctica que trata de ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos, desde la CTA tratamos de hacer nuestro aporte a estas dificultades, para superar estas dificultades que tenemos en la Argentina. Y en el caso de Barricada TV, Voces del Trabajo es un poco un espacio para dar a esos debates y a esto que nos dio en el día de hoy. Así que bueno, les agradezco por la visita. Cachorro, Yamil, gracias por haberse venido hasta Barricada TV. Gracias a ustedes. En el próximo Cabildo Abierto que hagamos sobre el tema comunicaciones, como el que hicimos en Paraná, les vamos a pedir que nos acompañen para darnos su aporte. Ahí estaremos. Bueno, gracias por la invitación y bueno, sí, la posibilidad de charlar un poco más sobre lo que está pasando y sobre, bueno, cómo estamos pensando que podemos encontrar un camino de salida, que yo creo que, bueno, que tenemos que tener la confianza en que este es un pueblo que lucha, que no está dispuesto a arrodillarse y que tenemos la responsabilidad de decir, bueno, cuáles son las cuestiones que tiene que estar discutiendo hoy el sindicalismo y la política para efectivamente estar hablando de lo que nuestra gente necesita, ¿no? Este país puede ser un país justo, libre y soberano, bueno, y esa es la tarea que nos convoca. Así que gracias por poder conversar también sobre eso y con un compañerazo como Cachorro. A todos por venirse. Bueno, hasta acá llegó Voces del Trabajo por la pantalla de Barricada TV. No se olviden, antes les queremos hacer la invitación para poder sumarse a la comunidad de Barricada TV. ¿Qué es esto? Bueno, una posibilidad de poder dar un aporte mensual del número que ustedes puedan hacer, en este caso, para este proyecto de comunicación colectivo que sostiene una agenda alternativa en la pantalla y que construye de los territorios y con la comunidad, bueno, siga al aire y pueda fortalecerse. De esa manera hay un QR en pantalla, también lo encuentran en nuestras redes sociales, poder asociarse a esta comunidad y a cambio poder recibir premios todos los meses de la economía popular, porque distintos sectores, desde restaurantes, cooperativos, editoriales, proyectos también tienen que ver con el textil para poder tener una prenda de ropa cada mes, ponen a disposición, en este caso, sus servicios para dar un aporte y que se puedan ganar ustedes esos premios todos los meses a partir de este aporte que nos pueden hacer a Barricada TV. Con esto llegamos al final, nos encontramos en la próxima edición de Voces del Trabajo por Barricada TV. Hasta la próxima.